Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Hoy vamos a hablar sobre la quinta bienaventuranza. En esta serie de enseñanzas, en esta parte del Sermón del Monte. Les recuerdo que el Sermón del Monte lo encontramos en Mateo en los capítulos 5, 6 y 7 y puntualmente las bienaventuranzas en el capítulo 5. Gracias a Dios ya llevamos avanzada esta serie, este estudio que estamos haciendo en Mateo en el capítulo 5. Ya hoy sería nuestra quinta estudio hablando sobre los misericordiosos. Entonces vamos a hacer un recordatorio porque siempre me gusta como hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando para que se nos quede bien firme en nuestro corazón estas enseñanzas. Entonces les recuerdo que la palabra bienaventuranzas viene del griego makarios, que significa plenamente gozosos, supremamente bendecidos, plenamente felices, dichosos, afortunados. Y que en esta parte de Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Jesús nos enseña a formar ese carácter en nosotros. El mismo carácter de Jesús se pueda formar en nuestra vida a través de una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va a producir ese fruto en nuestra vida. Nosotros no podemos por sí solos. Es por el hecho de estar en esa relación realmente sincera, constante en nuestra amistad con el Espíritu Santo. Pegaditas a Él, pegaditos a Él, para que Él se manifieste en nuestra vida en este carácter que es el carácter de Jesús. Hemos visto que cada bienaventuranza trae una participación que nosotros necesitamos decidir hacer, pero también está compuesta de una bendición que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y como les dije al principio, pues hoy ya estamos en la quinta y está en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, ¿cuál es como el concepto o el término, la característica del carácter? Aquí es ser misericordiosos. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Según el diccionario, es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es misericordia. Te lo repito. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. El ser humano, por naturaleza, no es misericordioso. Por eso les digo que es algo que el Espíritu Santo forma en nosotros. Porque el ser humano, por naturaleza, es egoísta. Tiende a ver para sí. O tiende a tener acciones, digamos, de detalle con otras personas cuando sabe que va a resultar un beneficio para él a futuro, ¿no? Porque es parte de ese egoísmo, ¿no? Yo te doy porque quiero que tú me des. Yo te ayudo porque en su momento yo quiero que tú me ayudes. O yo doy porque quiero que vean que yo doy. Entonces a veces hay una, pues yo le podría llamar en este momento, se me viene a la mente como una enfermedad en nuestra alma, que es ese egoísmo, que queremos las cosas para nosotros mismos, para nuestro beneficio. Porque la misericordia es dar a otros sin esperar nosotros recibir nada a cambio de esa persona. Entonces es hacerlo de una manera genuina, con amor. La base de la misericordia es el amor en realidad.
Pero ¿qué distingue a esta característica, perdón, siendo redundante? La acción. Porque yo te puedo decir que te amo mucho, pero no acciono, ¿sí? Puedo verte yo en necesidad, o a lo mejor no verte porque no es algo que no sea algo que lo hagas público o la persona lo haga público, pero asumamos que alguien se nos acerca, alguien de nuestra familia, algún vecino, compañero de trabajo, nuestros familiares cercanos, ¿verdad? Y nos comentan una necesidad. La misericordia siempre se va a aplicar a la necesidad de alguien. Cuando la persona no tiene necesidad, y no estoy hablando solamente de cuestiones materiales, ¿sí? Y esa persona en necesidad, volviendo al ejemplo, nos comenta y nosotros nada más le decimos, voy a estar orando, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de poderla bendecir y no lo hacemos. Porque mira, yo conversando hoy con unas personas, yo les decía que siempre va a haber personas que tengan más necesidad de algo que yo, o una condición, digamos, económica más baja que la mía. Esos estatus siempre se dan, ¿verdad? Uno puede decir, no, es que yo no tengo, ¿verdad? Pero comparado con otras personas, sí tienes, sí tenemos. Y nos cuesta en ese egoísmo desprendernos. ¿Por qué? Porque no estamos practicando misericordia. ¿Por qué no practicamos misericordia? Porque no tenemos una relación real, sin religiosidad, con Dios. Porque si la tuviéramos, y no estoy dando un juicio hacia nadie, pero es algo natural. Si nosotros permanecemos a la vid, que es Jesús, la vid verdadera, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ser gente verde, que da fruto, y los demás van a poder comer de nosotros, ¿verdad? O sea, van a poder beber de lo que fluya de parte de Dios en nuestra vida. Pero la misericordia, en la mayoría de las veces, es manifestar con acciones el amor. Y te voy a dar un ejemplo categórico, ¿verdad? Que tú y yo somos beneficiados por él, por ese ejemplo. Número 1, es feliz el creyente misericordioso porque muestra con sus acciones que es un verdadero hijo de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Lucas 6:36. Y te lo leo en Reina Valera. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios manejamos una falsa espiritualidad. Y decimos, no, es que yo no me puedo comparar con Dios. Yo no puedo ser como Dios porque no soy Dios. Pero aquí la palabra nos anima a que sí debemos ser como Dios. Y aquí muy puntualmente en el área de la misericordia. Te lo vuelvo a leer, Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, de la igual manera. Así como el Padre ha mostrado misericordia hacia nuestras vidas, nosotros también necesitamos ser misericordiosos con los demás. Siempre recuerdo cuando oigo la palabra misericordia, uno de los últimos consejos que me dio mi papá. Y él me dijo, Malenita, trata a las personas como Jesús te ha tratado a ti. Con la misericordia que Jesús te ha tratado a ti, tú trata a las personas. ¿Ustedes creen que mi papá me dio ese consejo? Y yo lo estaba analizando, o sea, meditando esto. Hoy en la mañana, yo dije, es que él me conocía. Sabía cómo es mi naturaleza humana.
y dijo, toca decirle a mi hija estos últimos consejos para que esté pendiente y no se deje llevar por su personalidad, sino, y me puso el parámetro, pues así me abrió, ¿verdad? Muy claramente, y que la palabra lo dice, porque aquí está escrito que si yo soy hija de Dios, una verdadera hija de Dios, yo voy a mostrar misericordia a los demás. O sea, mi amor hacia los demás va a ir acompañado de acciones, pero acciones donde yo no espere nada a cambio. Y como les dije, tenemos el mayor ejemplo de un amor en acción. Y es el amor que el Padre nos ha tenido a cada uno de nosotros, que nos ha tenido a ti y a mí. Y lo vamos a leer en Juan 3:16. Ahora me asusta que la gente no se sabe este versículo, siendo que cuando yo conocí a Jesús, ese era uno de los versículos como claves, icónicos, fundamentales. Y ahorita yo a veces he conversado con personas cristianas que tienen mucho tiempo de ser cristianas y les digo, pues como dice Juan 3:16, y se quedan así como que cuando el grillito va, gring, 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 ¿verdad? Pero bueno, si tú no te lo sabes, pues hoy le lo vas a aprender. Y si ya te lo sabes, pues lo vamos a recordar. Y aquí es parte de esa, te digo, de ese amor en acción, que es la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué ejemplo de misericordia! Porque ni tú ni yo nos merecíamos esta misericordia. Pero por el amor que el Padre nos tiene, Él decidió que sí. Esa fue su decisión. Puso ese amor tan grande en acción. Dio a Jesús por nosotros. ¿Esperando algo a cambio? No. Solamente por manifestar su amor eterno por nosotros, su misericordia, porque dice también la palabra que Dios jamás nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a sus múltiples misericordias, y que son nuevas cada mañana. Cada mañana tú y yo estrenamos misericordias. Entonces tenemos un ejemplo muy grande. Por eso te digo que cuando mi papá me dio ese consejo, ay, a mí me puso los pies en la tierra, o en el cielo, no sé, ¿verdad? Pero yo dije, híjola, ¿verdad? Porque nosotros nos conocemos, y cuando me dijo, ay, como que dije yo, no, pues, tengo que ponerme las pilas porque he recibido mucha misericordia. Jesús me ha tratado con mucha misericordia. Y es donde la palabra nos confronta, ¿verdad? Es donde la palabra nos ubica y nos dice, a ver, hablemos en serio. Número 2, es feliz, es bienaventurado, es dichoso, es afortunado el creyente misericordioso, porque el amor de Dios está en su corazón. Si el amor de Dios no está en nuestros corazones, nosotros no vamos a poder ser personas misericordiosas. Vamos a leer primera de Juan 3:16. Y yo nunca me había dado cuenta, ahorita les voy a confesar algo. Yo nunca me había dado cuenta la similitud que hay en estos versículos, bueno, en primera de Juan 3:16 propiamente, con Juan 3:16. Fíjense bien lo que dice primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y continúo, ¿verdad? En lo que sigue los versículos hasta el 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, acciones, mis amados hermanos. Y nosotros, miren, somos muy buenos para acomodarnos, ¿verdad? No, sino obras para que nadie se gloríe. Pero sacamos de contexto lo que se estaba hablando allí. Pero aquí está clara la palabra, ¿a poco no? Lo que les decía la similitud es propiamente en el 1 de Juan 3:16. Y estamos leyendo también hasta el 18. Y se los vuelvo a repetir. En esto hemos conocido tú y yo, y lo parafraseo, ¿verdad? El amor. El que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida, la dio. Por ese amor que el Padre nos tiene a ti y a mí. Y dice, punto y coma. También, aquí nos toca. Nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, qué poco espiritual se ve, ¿verdad? Porque dices tú, ¿cómo me voy a comparar yo con Jesús? Pero nos explica de qué manera ponemos la vida. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón. ¡Ay, qué fuerte! La indiferencia, el egoísmo que hablábamos al principio. Pero no nada más es como decir, ay, me voy a hacer como que no tengo. No, estás cerrando el corazón. Y viene la pregunta, hombres y mujeres que me escuchen, viene esta pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Como que no es, no hay congruencia. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, que estoy agradecida porque Él dio su vida por mí, pero tengo la oportunidad, porque Dios me da bienes, ¿verdad? Los tengo, y veo a un hermano en necesidad, pero cierro mi corazón? ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? Mora. Por eso les digo que la palabra es como nos iba a confrontar. Hijitos míos, mira tan hermoso el Señor, ¿verdad? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua. Ay, cómo te quiero, cómo te amo. Ay, no. No, y aparte decimos así, si yo tuviera. Y sí tenemos a veces no. Pero aquí dice que sí, que esta persona, o que nosotros a veces, en determinada temporada de nuestra vida, sí tenemos, pero cerramos el corazón. Y dice el Señor, no ames de palabra, ni de lengua. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Si yo te digo que te amo, pero te veo en necesidad y no te ayudo, soy una hipócrita. Dice aquí el Señor, amen, dice, sino de hecho, con acciones y de verdad. Y estamos viendo el punto 2. Es que el hombre que es misericordioso es bienaventurado porque el amor de Dios está en su corazón. Entonces quiere decir que si yo no soy misericordiosa, el amor de Dios realmente no habita en mí. No está. Dios siempre espera que nosotros tengamos misericordia de los demás. Porque nos lo dijo. También se recuerdan, ¿verdad? Que dicen, sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. Él está esperando que nosotros demos ese tipo de respuesta, tengamos ese tipo de amor, no nada más de lengua y de palabras, sino de hecho y de verdad, con acción, demostrando ese amor con acciones, que eso significa misericordia. 3, es bienaventurado. Es Macarios, es plenamente feliz, es dichoso, es afortunado. El creyente misericordioso, porque sirve al prójimo sin esperar nada a cambio. O sea, con un amor genuino, porque un amor genuino no espera que los demás le respondan de igual manera, o no siembra porque quiere cosechar. Hay una ley de la siembra y la cosecha, eso va a suceder, ¿verdad? Pero no con un interés insano. ¿Qué tiene de gracia, por decirlo así, que yo le dé a una persona que no necesita?
pero yo sí necesito que esa persona se sienta bien atendida o que yo tenga el detalle, ¿verdad? Porque yo quiero que esa persona reaccione hacia mi actitud con ella. Y a veces nos pegamos con pared, ¿verdad? Nos topamos con pared porque somos interesados y tenemos esos detalles con las personas, pero ellos no los tienen con nosotros. Y ahí empezamos, después nos amargamos, y yo le di, y yo dice, y esto y lo otro, ¿verdad? Pero no, y ella qué injusto, o qué injusta, que no reaccionó, no me dio, no me bendijo, no. Deja tú, eso lo estamos diciendo en términos como cuando sí es cuestiones en la iglesia, pero cuando es con otras personas, uy, pues nos va peor, ¿verdad? O sea, más adjetivos calificativos empleamos. Lucas 10. Aquí nos vamos a echar una buena lectura de varios versículos en el capítulo 10 de Lucas. Y habla de una historia que tú y yo, que ya la sabemos o la vamos a recordar. Y fíjense, muy importante el personaje, ¿no? Porque casi siempre nos vamos al buen samaritano. Pero aquí, porque él es el personaje misericordioso. Pero fíjense en dónde nos podemos ver a la mejor, ¿no? No quiero que te sientas mal, sino re mal. No te creas. Dice aquí, he aquí un intérprete de la ley. O sea, un estudioso. Alguien que conocía, ¿verdad? Un congregante, fiel a la iglesia. Porque este era un congregante fiel a la sinagoga, era un intérprete, él interpretaba, o sea, él enseñaba la palabra, lo que en ese momento eran las escrituras. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, se está refiriendo que quería probar a Jesús, este hermoso intérprete de la ley, ¿no? Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto le contestó Jesús. Entonces, de nuevo, este intérprete de la ley le dice, y le dijo, esto le respondió el intérprete, ¿no? A Jesús. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, o sea, el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Y qué pasaje tan fuerte, ¿verdad? Nosotros lo hemos leído tanto que ya se nos hace así como tan cotidiano, como, yo ya me lo sé, esa historia. Pero todas las acciones
de misericordia que tiene aquí el samaritano. Pero qué impresionante la actitud del corazón del intérprete de la ley. Número 1, hace una pregunta porque quiere probar a Jesús. Lo quiere, como quien dijera, agarrarlo ahí en una equivocación. Por eso le pregunta. Para intérprete de la ley, ¿verdad? ¿Para qué queremos esos expertos? ¿No? No digo que no sea bueno estudiar y conocer, ¿verdad? Pero a veces el corazón del ser humano, en ignorancia de la palabra o con mucho conocimiento, pues podemos caer en estas actitudes. Igual no nos podemos excusar los que no somos intérpretes de la ley. Entonces, pero en ese corazón, pero cómo Jesús le va enseñando y nos enseña a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero corazón de un hijo de Dios que camina en misericordia? Qué tremendo que a este hombre, ¿verdad? No dice, nosotros a veces nos imaginamos como que iba de camino y pues lo asaltaron y le quitaron las cosas, pero aquí dice que lo hirieron de tal manera que quedó medio muerto, o sea que estaba medio vivo y medio muerto, o sea, estaba el hombre realmente mal herido estaba. Pero qué impresionante que puede pasar una persona, un sacerdote, ¿verdad? Y aquí se refiere no a un sacerdote de la Iglesia Católica, sino a un sacerdote de en aquel momento, ¿verdad? De la sinagoga. Pero te doy una noticia. La palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. No nos dice que nosotros si estudiamos la Torá o si estudiamos la Biblia o si somos expertos. No, en Jesucristo tú y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces haz de cuenta que nosotros a veces podemos llegar a ver un accidente, que a una persona está realmente mal. ¿Y qué hacemos? En esa falta de misericordia, en ese egoísmo, pasamos ¿de qué? De largo. Y luego te voy a decir algo. A veces accionamos así en nuestro juicio de que si pensamos que esa persona está en pecado o no y que se merece lo que está sufriendo, cerramos el corazón. Y con más ganas pasamos de largo. Dice también que pasó un levita. Y a veces ese término que se ha usado en las congregaciones, que levitas son los de la alabanza. Levita es todo aquel que sirve a Dios en la iglesia, cualquiera que sea el ministerio en el que esté sirviendo. No nomás tiene que ver con la música. ¿Y qué pasó con este levita? Cerró el corazón y pasó de largo. Pero pasó un samaritano. Que un samaritano y los judíos tenían ahí mucha discrepancia religiosa. No compartían los mismos criterios. Pero este hombre vio a este otro mal herido, medio muerto, y empezó a accionar en misericordia. Ese amor se puso en acción. ¿Y qué hace este hombre? A veces nosotros vemos a alguien mal herido y decimos, bueno, es que como los tiempos han cambiado tanto, ¿verdad? Y nos da miedo que nos involucren en las cosas, ¿verdad? No nos queremos intervenir en nada porque pues tenemos ese temor. Pero aquí este hombre, siendo samaritano, no le importó ser juzgado por ayudar a un judío. Dice, pero aquí viene importancia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, o sea, acercó. Y viéndole, o sea, no caminó con un corazón cerrado, ni pasó de largo, sino que viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose. O sea, primero vino cerca de él. O sea, como que estaba así como que entre que me acerco o no me acerco, ¿verdad? Pero lo vio y lo vio que estaba medio muerto. Y se acercó. Y se acercó tanto que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y aparte, ¿qué creen que hizo? Lo cargó y lo montó. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y aquí te doy una noticia.
El hecho que él cargó a este hombre y lo subió a su cabalgadura, yo deduzco que este hombre caminó. Porque mira, el otro no se podía sostener, ¿verdad? Iba medio muerto. Entonces tenía que llevar el espacio real, o sea, no iba a caer, no se lo llevó así como que, perdón que para los que no me ven, ¿verdad? Pero yo hago toda la acción de ir en el caballo, ¿verdad? O en lo que fuera y voy cabalgando, ¿no? Entonces no podía él subirse con esta persona porque esta persona no estaba en condiciones de ir normalmente sentado. Entonces yo deduzco que aparte este hombre caminó, se fue a pie, por un ladito. Acciones, no amor nada más de palabra o de lengua, como leímos, sino de hecho y de verdad. Y dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. No nomás llegó y dijo, mira, te acuesto ahí, ya te limpié las heridas, ya te las vendé, ya te di el ride en mi cabalgadura, ya llegamos aquí al mesón, ¿verdad? Dice que él cuidó de él. Vuelvo yo a imaginarme y a asumir, pues este hombre estuvo toda la noche cuidando al otro, porque te recuerdo, estaba medio muerto. Dice, al otro día al partir, porque se recuerdan que él iba de viaje, ¿verdad? Este samaritano. Al otro día al partir sacó 2 denarios, que en ese momento era mucho dinero, ¿sí? No crean que era cualquier, así como que dejar cualquier pesito, ¿no? O la que sea la moneda en tu país. Dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús aquí le pregunta de nuevo al intérprete de la ley, aquel que lo querían agarrar a Jesús en una discrepancia. Le pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, si tú y yo queremos heredar, porque el punto de la pregunta inicial era de este hombre diciendo, ¿qué cosa hago para heredar la vida eterna? Pues mostrar misericordia con nuestro prójimo, no cerrar nuestro corazón, no pasar de largo, sino amar de hecho y de verdad. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos amó a nosotros. Ya Dios nos mostró misericordia. Ya puso ese amor en acción hacia nosotros. Y porque si nuestro Padre es misericordioso, nosotros debemos de ser misericordiosos. 4º punto. Feliz, plenamente dichoso, supremamente bendecido, Macarios, bienaventurado, el creyente misericordioso, porque heredará el reino de Dios. Y vamos a ir a leer Mateo 5, que es el que estamos leyendo ahorita, 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y te comentaba que es el creyente que camina en esta verdad de Dios, con el carácter de Jesús formándose en su vida, por esa relación que está llevando con el Espíritu Santo, en ese agradecimiento, porque Dios le ha amado de tal manera que entregó a Jesús por él, ¿verdad? Entonces el hombre, la mujer, nosotros como hijos de Dios, que nosotros vamos a practicar esta verdad de Dios hacia esa misericordia hacia nuestro prójimo, vamos a tener la bendición de que vamos a alcanzar misericordia, que vamos a nosotros vivir bajo la herencia del reino de Dios. Y a veces nosotros cuando leemos esta palabra de que vamos a heredar, pues pensamos que va a ser en un tiempo a futuro, ¿verdad? Cuando ya
ya venga Cristo por nosotros, ¿verdad? Ya haya las bodas del Cordero, que vivamos con Él en el cielo, ¿verdad? Que ahí nosotros vamos a heredar la misericordia. Pero yo meditando en este estudio, en estos días, yo te quiero preguntar, para que tú también lo medites. Cuando una persona muere y hereda a otro, la herencia la va a empezar a disfrutar el heredero hasta que se muera, o ya en su vida o ahorita, cuando ya eres heredero. No sé si hice todo un cantinfleo, ¿verdad? Pero yo estaba meditando en esto, porque cuando la palabra dice que va a heredar, es en un presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy efectuando acciones de misericordia, porque recuerda como dice Mateo, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aunque lo diga como en un futuro, te alcanzarán, ¿verdad? Pero puede ser en un presente continuo. O sea, yo ejerzo acciones de misericordia y la misericordia me alcanza. ¿Me explico? Yo voy sembrando y voy cosechando. Pero no, pues cuando hiere, para cuando alcance yo misericordia. ¿Verdad? Pero nosotros, nuestro beneficio, nuestra heredad es para empezar a disfrutar la eternidad aquí y en el ahora. Porque tú y yo somos eternos de siempre somos eternos. Porque mira, te recuerdas que dice que nos fuimos creados antes de la fundación del mundo. Somos más viejos que el mundo. Entonces, si nosotros decimos, pues ¿para cuándo me toque heredar? Y por eso yo te digo que yo lo pensaba en lo natural. Si a mí mis padres me heredaron, porque ellos ya no están, ¿verdad? Y me heredaron, yo disfruto ahorita mi herencia, en todo. No nomás estoy hablando en lo natural, o sea, en lo económico, ¿sí? La mayor herencia que mis padres me dieron es la fe, conocer al Señor Jesús, tener pasión por Él. Entonces esa es mi mayor herencia de parte de mis padres. Y la disfruto ahora, o sea, la empecé a disfrutar desde el momento que me la heredaron aún estando vivos. Pero ahora que ya no están, pues todavía como que uno la valora más, porque dice uno, todo lo que formaron, ¿verdad? Yo veo a mis hermanos, a mis hermanas y a mis hermanos y digo yo, ay, la herencia. Ellos, mis hermanos, para mí, mis hermanos y mis hermanas y mis sobrinos, mi familia, son herencias de mis padres, algo que ellos me dejaron, ¿verdad? Y los disfruto. O sea, la herencia se disfruta en el tiempo ya. Entonces, tú, somos bienaventurados porque somos misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque va a llegar temporadas de la vida donde nosotros vamos a necesitar que otras personas tengan misericordia de nosotros. Y si nosotros hemos sido misericordiosos, esa misericordia nos va a alcanzar. Y no solamente, como te digo, para cuestiones materiales. Si tú has tenido misericordia de una persona y la has perdonado, ¿sí? Cuando tú necesites misericordia para que te perdonen y tú has sido misericordioso, vas a alcanzar misericordia, la vas a obtener. Eso significa aquí esta palabra alcanzar, que la obtienes. No que la vas a alcanzar, no. Cuando se necesita, la vas a obtener. Vas a ser beneficiado por misericordia. Porque esta es una cadenita. Yo tengo misericordia de alguien, le perdono, aunque no esté, es una decisión de otorgar perdón, ¿verdad? Pero como yo ya he sido perdonada por Dios, pues yo otorgo esa misericordia en esa expresión de amor a través del perdón. Y me alcanza la misericordia. Nos va a alcanzar la misericordia. La vamos a obtener. ¿Se recuerdan esa historia que también la palabra nos enseña de que un hombre era deudor y la persona a la que le debía tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda?
¿verdad? Y salió el hombre de ahí encantado, Macarios salió, bien feliz, ¿verdad? Bien feliz, pero se topa con el que le debía a él. Y en lugar de otorgar misericordia, ¿qué le dijo? Págame. Y era una cochinadita lo que le debía comparado con lo que la deuda que a él le perdonaron. Y a veces así estamos nosotros también. No caminamos en esa equidad de misericordia. Nomás queremos en ese orgullo, en esa naturaleza humana, que nos otorguen a nosotros misericordia, pero nosotros no otorgar misericordia a nadie. Indiferentes al dolor de los demás, indiferentes a las situaciones de las demás personas, sea económica, emocional o espiritual. Pasamos de largo, con el corazón cerrado. ¿No? La palabra ha estado, ¿verdad?, de que toda súper enlazada, como es ella. No es aislada. Les estoy repitiendo así los versículos que hemos leído. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de ser misericordiosos. Y si no hemos sido misericordiosos, hay que empezar a tener esas acciones. Ese amor que no se manifiesta nada más de palabra y de lengua. Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero no, está bien profundo aquí. De palabra o de lengua, sino de hecho y de verdad. No nos cansemos. No nos cansemos. Dice, porque a veces nos cansamos, pero aquí nos anima, no te canses. Sigue siendo misericordioso. Sigue manifestando ese amor en acción, ¿sí? Al que está en necesidad, cualquiera que sea la necesidad de él. Porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer el bien, de hacer bien. Segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, a veces no vamos a tener la oportunidad, ¿sí? No vamos a tener capacidad de poder ayudar a los demás, pero siempre va a haber oportunidad, porque Dios siempre nos va a dar para esos momentos de oportunidad, porque Él no nos va a pedir nada que Él no nos vaya a dar para que lo realicemos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No hagamos acepción de personas, a todos hay que ayudar. Pero mayormente a la familia de la fe. Pero no dice que nada más a la familia de la fe, sino a todos. Pero con prioridad la familia de la fe. Pero sin dejar de ayudar a todos. Y ya para terminar, vamos a leer lo que dice el Salmo 41. Ay, no, que a mí se me hizo tan bonito. Versículo 1 y 2. Salmo 41. Versículo 1 y 2. Dice la palabra, bienaventurado, Macarios, dichoso, afortunado, plenamente bendecido, sumamente feliz, el que piensa en el pobre. Y fíjate lo que si nosotros pensamos en el pobre, pero no nada más pensando, sino accionando, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos nada más en nosotros mismos, en ese egoísmo que te decía, en ese corazón cerrado, en ese pasando de largo, ¿verdad? Pero bienaventurado el que piensa en el pobre, y fíjate la bendición, en el día malo lo librará Jehová. ¿Verdad que todos hemos tenido días malos en diferentes etapas de nuestra vida? Pero si nosotros hemos pensado en el pobre, si hemos actuado en misericordia, esa misericordia, mis amados, nos va a alcanzar para el día malo y va a provocar que Dios nos libre de ese día malo, que esas temporadas que se nos hacen tan difíciles sean acortadas, porque hemos sido misericordiosos.
Y dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Cuándo? En el día malo. Ay, no. Jehová lo guardará y le dará vida. ¿A quién? Al que piensa en el pobre, al misericordioso. Será bienaventurado en la tierra, la alcanzará la misericordia. Será dichoso, afortunado, plenamente feliz, bendecido, Macarios, en la tierra. ¿Quién? El que piensa en el pobre. De todas las bendiciones que hay. Piensa en el pobre, acción en amor, que esa acción en amor se llama misericordia. En ese día malo que tú tengas, en esa temporada difícil, Dios te va a librar. Además, Dios nos guardará y nos dará vida. Nos alcanza la misericordia que hemos nosotros otorgado. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. La misericordia nos protege. El ser misericordioso nos protege de las acechanzas del diablo. Es una protección, es un escudo. Además, fíjate, es que este salmo está tremendo. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Si somos misericordiosos, Dios nos va a librar en el día malo. Dios nos protegerá de nuestros enemigos. Nos va a sustentar en esos lechos de dolor que tengamos. Jehová nos va a sustentar, nos va a hacer fuertes, ¿verdad? Nos va a capacitar para pasar esa temporada. Y dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y yo buscaba qué significa la palabra mullirás. Y significa hacerlo como esponjoso. Porque tal vez sean temporadas donde tengas enfermedad, donde estés en cama. Y donde puedas decir, estoy cansado de estar aquí, ¿verdad? O sea, me siento agotado. Pero en ese momento, la misericordia te va a alcanzar. Y Dios va a ser confortable. Aún en ese lecho de enfermedad que esté en la cama, Dios lo va a hacer en su amor y en su misericordia tolerable. Pero ¿cuándo? Si nosotros somos misericordiosos. Te vuelvo a leer el Salmo y medítalo, ¿verdad? Y ve toda la bendición que hay por ser misericordiosos, por pensar en el pobre, ¿verdad? Y pobre es todo aquel que en una temporada de su vida, en alguna condición, como te digo, económica, emocional, espiritual, está en pobreza, ¿verdad? Pero Dios nos da la oportunidad de amar de hecho y de verdad. Y bienaventurado el que no pasa de largo, el que no cierra el corazón, el que piensa en el que está en necesidad y hace acciones, ¿sí? Toma decisiones de bendecir. Y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Ay, no, qué bendición. O sea, la palabra que, yo me quedo sin palabras, la verdad. Ahí sí como que se me acaban los adjetivos calificativos. Todo por practicar, por dejar que se forme en nosotros el jarete de Jesús. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.